Muy buenos días. Hoy vamos a comenzar con otro cuento basado en el teatro de Shakespeare. Hoy una nueva historia y esta historia es El Rey Lear, por supuesto, escrita por William Shakespeare. El rey Lear, de la Gran Bretaña, tenía 3 hijas: Gonerila, esposa del duque de Albany; Rejania, esposa del duque de Cornualles; y Cordelia, joven y soltera, cuya mano se disputaban el rey de Francia y el duque de Borgoña, para lo cual estaban ambos en la corte de Lear. El rey estaba muy envejecido por los años y por las fatigas del gobierno. Era ya ochentón y así determinó abandonar los negocios del Estado, entregándolo a los jóvenes y prepararse para la muerte, que ya seguro no podía tardar. Al efecto llamó ante sí a sus 3 hijas para oír de sus labios cuál le quería más, a fin de dividir entre ellas su reino, conforme se merecían por su amor. Gonerila, que era la mayor, declaró que le amaba a su padre más de lo que podía expresar con palabras, más que la luz de sus ojos, más que la libertad y la vida, y siguió ponderando su amor en hinchadas frases más propias de un amor ficticio que del verdadero y sencillo amor. El rey Lear se complacía en oír de labios de su hija aquellas explosiones de afecto, creyendo que salían del corazón, y lleno de paternal cariño regaló a Gonerila y a su marido la 3ª parte de su reino. Llamó entonces a su segunda hija y le preguntó qué decía de su amor a su padre. Rejania, que era del mismo y noble metal que Gonerila, no estuvo menos expresiva, y aún añadió que las frases de su hermana le parecían poco expresivas para declarar su amor a su padre, y de tal modo que todas las alegrías y deleites del mundo le parecían insípidos si los comparaba con el placer que sentía en amar a su padre y a su rey. Lear se sintió feliz por tener tan amantes hijas y no pudo menos, después de oír a Rejania, de concederle a ella y a su marido otro tercio de su reino, igual que a Gonerila. Volviéndose entonces a la hija menor, Cordelia, a quien llamaba su gozo y alegría, le preguntó también si le amaba, esperando sin duda de regalarse los oídos con otras expresiones parecidas a las anteriores o incluso más lisonjeras, por ser Cordelia su favorita y la más acariciada. Pero Cordelia, disgustada por las adulaciones de sus hermanas, cuyo corazón estaba lejos de sus labios, conociendo que tan halagadores frases tenían de por fin de poner al rey, para ellas ser reinas con su marido, no contestó sencillamente más que amaba a su majestad según era su deber, ni más ni menos. Asombrado el rey ante esa apariencia de ingratitud de su hija favorita, la amonestó para que considerara sus palabras y las enmendase, no fuese que por ellas pusiera en grave riesgo su fortuna. Respondió Cordelia que su padre era su padre, que ella le había dado la vida y el amor y que ella le correspondía como era justo, cumpliendo sus deberes de buena hija, obedeciéndole, amándole y honrándole profundamente, pero no podía pronunciar aquellos altisonantes discursos de sus hermanas, ni prometer no amar a otro en el mundo. ¿Por qué se habían casado sus hermanas si, como ellas mismas afirmaban, no amaban más a su padre? Si ella se casase, estaba segura de que su esposo querría la mitad de su amor, la mitad de sus cuidados y sus atenciones, y ella no se casaría como sus hermanas. Cordelia quería de verdad a su anciano padre, casi tanto como sus hermanas fingían quererlo, y así se lo había dicho en cualquier ocasión con más filiales frases y más finas expresiones. Pero tras los aduladores engaños y discursos de sus hermanas, que le habían valido tan extraordinarios galardones,
creyó que lo mejor sería amar y callar, porque esto ponía su amor a salvo de sospechas mercenarias y mostraba que no iba en búsqueda de ganancias al hacer profesiones de amor. Lear creyó que esa llaneza de palabras era orgullo y desprecio, ya que sus mejores días era irascible y temerario, y en su avanzada edad tenía de tal modo ofuscada la razón, que ya no distinguía la verdad de la lisonja, ni las frases falsas de las palabras cordiales. Enfurecióse al oír a Cordelia de tal modo que la desposeyó de la parte del reino que le reservaba y repartió esa parte entre sus 2 hijas mayores y sus maridos. Llamó luego a estos los duques de Albany y de Cornualles, y en presencia de sus cortesanos le entregó el reino, con todo poder, rentas y gobierno, reservándose únicamente el título de rey. Toda su realeza entregó con la sola condición de que él, con 100 caballeros, sus servidores, había de ser mantenido por meses alternos en los palacios de sus 2 hijas. Esta real disposición, tan imprudente y apasionada, llenó a los cortesanos de asombro y dolor, pero ninguno de ellos se atrevió a decir nada, excepto el conde de Kent. Pero Kent empezó a pronunciar algunas palabras a favor de Cordelia. Irritóse más el rey y mandó a callar a Kent, so pena de muerte. Pero Kent había sido siempre leal a Lear, honrándole como rey, amándole como padre y siguiéndole como jefe, y nunca estimando su vida sino para jugársela en contra de los enemigos del rey. Ni temía perderla cuando de su rey se trataba, ni siquiera en aquellos momentos en que Lear parecía su enemigo. Olvidó que en sus principios antes se opuso vilmente a Lear por el bien de Lear mismo, y sólo pareció descortés porque el rey estaba loco. Recordó a su rey que siempre había sido su fiel consejero, y le suplicó que oyese su consejo como otras veces lo había hecho, porque respondía con su vida de que Cordelia no le amaba menos, aunque sus palabras fuesen menos huecas y retumbantes. Cuando el poder se entrega a la adulación, el honor debe acudir a la llaneza. En cuanto a las amenazas de Lear, ¿qué podía hacer éste? Un servidor como Kent, cuya vida siempre estuvo al servicio del rey. Esas amenazas no lo desligaban de su deber de hablar. La honrada franqueza de Kent solo sirvió para encender más las iras del rey, el cual, como un enfermo loco que mata a su médico por amor a la enfermedad, desterró a tal leal consejero, concediéndole solo 5 días para salir del reino y amenazándole con la muerte si al 6.º día era hallado en sus dominios. Despidióse Kent diciendo al rey que si tal era su conducta, mayor destierro sería quedarse que irse. Encomendó a la protección del cielo a Cordelia, la doncella que tan recta y discretamente había pensado y hablado, y deseando ante los ampulosos discursos de sus hermanas dieran frutos de amor. Marchó al fin para seguir sus principios y conducta en otros países. El rey de Francia y el duque de Borgoña fueron llamados para oír la determinación del rey acerca de su hija menor, y para que dijesen si persistían en sus pretensiones de la mano de Cordelia después del disgusto del rey. El duque de Borgoña declinó del matrimonio, no queriendo a Cordelia en tales condiciones, pero el rey de Francia, sabiendo que la falta de Cordelia sólo se debía al amor, a la verdad y al odio a la adulación, tomóla por la mano y dijo que sus virtudes eran una dote superior a su reino, y le suplicó que se despidiese de su padre,
sus hermanas y se fuese con él para ser reina de la bella Francia. Y aún llamó al duque de Borgoña duque acuoso, porque su amor se había escurrido como el agua en un solo momento.